¿Cómo le va, Gómez? Un gusto tenerlo aquí en nuestro programa. Buenos días. Sí, buenos días y gracias por la oportunidad. Un saludo al pueblo ecuatoriano que nos sintoniza, ¿no? ¿Se está movilizando? ¿Hacia dónde, mi querido abogado? Llegando a la oficina en unos minutos. Ya estoy aquí Ah, cerquita. llegando a la oficina. No La se va oficina de bulla, ni de paro, ni cosa por el estilo el día de hoy. No. Ayer la marcha quedó claro de que la CUT y las demás organizaciones sindicales que la conforman son la mayoría de trabajadores del país, ¿no? Ayer la marcha realmente desde nuestro punto de vista fue un fracaso porque no lleva consigo pues justamente la lógica del movimiento sindical y el movimiento obrero organizado que quiere soluciones a sus problemas, pero que quiere agotar la vía del diálogo para poder solucionar esos problemas. Entonces, bueno, ayer la marcha, usted vio que era un grupo de personas que más parecería que fueron un club de amigos que sin duda alguna el movimiento sindical organizado del Ecuador que no estaba convocado el día de ayer y que no está en esa lógica de meter lo ideológico y lo incomprensible frente a un gobierno que apenas tiene 80 días, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo en ese sentido, apenas 80 días, pero se estableció igual la participación de ustedes en base a este diálogo para tratar de buscar soluciones. ¿Cuáles son las soluciones y cuál es el problema de fondo en la relación estrictamente laboral, abogado Gómez? Bueno, los problemas que nosotros tenemos identificados son por sectores. Y en esos sectores, por ejemplo, en la reunión con la ministra de Gobierno la semana anterior, le pudimos hacer notar nuestra postura de que se creen estas mesas de trabajo por sectores. Por ejemplo, en el área de la salud hay problemas por la falta de aplicación de la ley humanitaria y la estabilidad laboral a algunos compañeros. Por otro lado, hay falta de medicinas, hay falta de equipos. Realmente hay una crisis en el sistema de salud que el gobierno le ha reconocido declarando la emergencia en algunos hospitales para la compra de medicina. Sin embargo, hay otros problemas latentes que afectan al servicio a la ciudadanía. Ese es un tema que nos gustaría que se lo discuta con las redes profesionales por la salud, con las asociaciones de médicos también que existen alrededor de la CUT, con las federaciones también de los colegios profesionales y también con los UNTRANSA, que es la organización mayoritaria que representa a 17.000 obreros de la salud pública. Entonces, asimismo, en el sector de educación hay otros problemas que también deben ser tratados con la ministra. En el Ministerio de Trabajo queremos procesar, por ejemplo, el tema de la ley de oportunidades, que lo ha planteado el ministro, pero que no conocemos en detalle cómo quedaría el articulado. Nos gustaría participar en el debate de ese articulado con el fin de promover el empleo en el país. Hay otro problema con la seguridad social. Nos interesa no quedarnos sin pensión jubilar los nuevos jubilados, ni que se afecte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y lo decimos con mucho desagrado. Ayer veíamos con bastante hipocresía que algunos dirigentes que han estado enquistados 40 o 50 años en el movimiento sindical, que han elegido con su voto, con el voto de ellos, en representación de nosotros, por supuesto, a los vocales del Consejo Directivo del IES, y el IES está quebrado, pero está quebrado con la anuencia del vocal que representa a los afiliados. Pero ese vocal no lo hemos elegido nosotros, lo han elegido algunas centrales sindicales antes de que se conformara la CUT, por supuesto, y se mantienen hasta el día de hoy y ni siquiera rinden cuentas, no se sabe qué pasa en el seguro, lo único que sabemos es que está colapsado y la solución al IES demanda del apoyo del sector empresarial, del sector laboral y del gobierno nacional. Y así le puedo hablar de problemas en el sector de la pesca, problemas también en el asunto, por ejemplo, del subsidio a los combustibles, que gracias a Dios y gracias a justamente a la unidad del sector de la transportación terrestre, ya están dialogando con el gobierno y se prevé que el día de hoy haya una reunión inclusive con el presidente para que le puedan anunciar al país cómo va a ser la focalización al precio de los combustibles. Entonces, yo creo que el diálogo puede funcionar dinamizando que sea por sectores y no que el presidente lidere todos los diálogos, sino que sean los ministros con la línea política del presidente que puedan resolver estos problemas que ya vienen arrastrándose de gobiernos anteriores. Por eso, echarle la culpa al gobierno actual con apenas menos de 80 días en el poder de todos los problemas en el país me parece irresponsable y absurdo. Y los ecuatorianos por eso el día de ayer no participaron en las marchas y se vio que era un grupo reducido, bastante en lo ideológico y bastante, yo creo que de algunos dirigentes, debo reconocerlo, con mucha ignorancia. He escuchado a un dirigente ayer que decía que para crear empleo se necesita voluntad política, como que si el presidente por decreto puede decir o que se cree empleo el día de mañana. O sea, realmente creo que le falta bastante conocimiento de las leyes y le falta bastante conocimiento de política en este país a algunos dirigentes que el día de ayer estuvieron en el supuesto paro, que no dejó de ser más de una movilización de un grupo minúsculo, ¿no? Y reducido de trabajadores. Podríamos decir, abogado Richard Gómez, que el CUD, la Central Única de Trabajadores, no necesariamente sintoniza la forma de actuar
de las otras agrupaciones sindicales? Bueno, nosotros estuvimos algún momento en el FUT y nos abrimos justamente porque primero el FUT no tiene una representación democrática y ahí hay compañeros que dirigen el FUT que los respetamos, pero en todo caso ellos no son trabajadores en ningún sector. Entonces, si no son trabajadores, ¿cómo pueden ser dirigentes de los trabajadores? Entonces, por ese lado, nosotros preferimos abrirnos hace 6 años atrás y conformar la gloriosa Central Unitaria de Trabajadores, que ha sido una respuesta justamente. Nosotros como compañeros entendemos el dolor, entendemos la preocupación, entendemos los despidos, nos hemos formado justamente para poder ayudar a nuestros compañeros y por eso en la CUT están los sectores sindicales más fuertes del país, que se vieron que el día de mañana no salimos a nivel nacional y salió solamente un grupo reducido de lo que todavía le queda al Frente Unitario, que son unos cuantos gremios, algunos cuantos sindicatos que se resisten al cambio y que meten mucho lo ideológico, pero no son pragmáticos a la hora de tomar decisiones que el Ecuador requiere en estos momentos para crear empleo, para solucionar el tema del IES, para que el plan de vacunación avance con éxito. Nosotros necesitamos sumarnos a plantear soluciones al país, no a tirar piedras, porque tirar piedras al final del día no nos ayuda a crear ni un solo empleo, mi estimado. En función de ese pragmatismo, abogado Gómez, ¿el CUT no tiene una relación ideológica específica? Bueno, la ideología nuestra, el movimiento, hemos nacido siempre, pero yo creo que hay momentos en la vida en donde también debemos ver los errores que se han cometido. A nombre de la izquierda, como se han cometido muchos errores, crímenes, asesinatos, persecuciones y tantas cosas que nos han ocurrido. Y yo creo que el Ecuador, para eso, tenemos que ceder desde todas las posiciones para encontrar un punto de equilibrio que le permita al Ecuador avanzar. No podemos cegarnos, no podemos taparnos los ojos cuando hay un 33% de pobres, cuando la gente ha perdido su trabajo, cuando usted encuentra un profesional de tercer, cuarto nivel que no tiene trabajo, o un albañil, o un compañero que se ha preparado en la parte técnica, no tiene trabajo. Y eso no se crea por decreto, como lamentablemente dicen algunos organizadores de la marcha del día de ayer. Eso se crea bajo políticas públicas y bajo reformas laborales o legales que tienen que hacerse en lo tributario, en lo económico, y para lo cual nosotros deberíamos de sumarnos en esas mesas para poner el punto de equilibrio que permita que el Ecuador pueda avanzar en el diálogo, siempre en el diálogo, mi estimado. A propósito de reformas laborales y reformas legales, el presidente de la República ha anunciado el envío de un proyecto en ese sentido. ¿Qué ha aportado el CUD en ese aspecto y qué es lo que recomienda el CUD en función de esas reformas laborales o reformas legales, mi estimado? Bueno, nos han expresado de que el señor ministro de Trabajo, que ha conversado con nosotros, como lo ha hecho con la opinión pública sobre la ley de oportunidades, pero nosotros quisiéramos conocer el texto de la propuesta, porque entendemos que esta propuesta viene del sector justamente empresarial y también del sector del gobierno con la finalidad de escuchar cuáles son supuestamente esos candados que no permitirían la generación de empleo y que hay que reformar, o que hay que cambiar, o que hay que hacer una nueva ley que permita la dinamización del sector laboral. No nos oponemos per se a eso. Yo creo que debemos de ser responsables con la situación. Hay 5 millones de ecuatorianos sin trabajo y debemos sentarnos en la mesa a tratar y conversar y resolver sobre este planteamiento. Pero no conocemos el planteamiento por un lado. Por el segundo lado, dentro del Código de Trabajo actual sí existe, por ejemplo, la jornada parcial, existen una serie de mecanismos. Unos ministros anteriores crearon mediante acuerdo ministerial justamente los contratos del sector florícola, de algunos sectores que tampoco sirvieron para generar empleo. Y yo creo que en este momento no necesitamos recetas que únicamente o cambios en las leyes que nos digan que mañana va a ser la panacea y con eso va a subir el empleo. No, necesitamos que esas reformas vayan socializadas, vayan construidas desde el movimiento laboral, desde el sector empresarial y que diga el sector empresarial del país que con estas reformas cuántos empleos se van a crear en el país en función de las inversiones que retornen al Ecuador o en su defecto las inversiones que se realicen los propios ecuatorianos aquí en el país. Porque hay que recordar algo, no porque la ley cambie en el aspecto laboral, ya mañana va a mejorar la economía. No, eso va a depender de las inversiones que vengan al país. Entonces yo creo que el cambio no debe ser solamente en el ámbito laboral, sino también en el tema tributario, en la simplificación de trámites. En el país no es fácil crear una empresa, crear una microempresa, se llenan de una serie de tramitologías. Eso también hay que discutirlo, hay que discutir el tema del crédito para que la banca pública pueda ayudar a los emprendedores. Entonces, eso que tanto se ha hablado siempre, pero que en la práctica nadie ha solucionado.
porque lo único que ha servido estos puntos son para los discursos bonitos de los políticos en sus momentos, para engañarnos al pueblo ecuatoriano, pero no para resolver los problemas. Entonces, en un modelo más pragmático, mucho más maduro el movimiento sindical, mucho más preparado, hoy lo que planteamos es discutir estos grandes temas, hacer un solo proyecto de ley, pero que permita justamente orientar de cuántos empleos va a crear y que las cámaras empresariales o el gobierno nacional le diga al país que con esta reforma va a haber 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 empleos, pero tiene que haber por lo menos desde la técnica una proyección de que estas reformas sirvan para construir o para generar X número de empleos en el país. Esa debe ser la idea sin duda alguna, porque en esa tramitología y en esa burocracia, crear una empresa un poco más y le piden al inversionista la partida de defunción, y eso es complicado entregar cuando se está con vida. 7 de la mañana, 43 minutos, continúan el diálogo Lucho Varela Guevara. Luis. Don Richard, buenos días, don Richard Gómez. Realmente ayer en las marchas que convocó el Frente Unitario de Trabajadores se manifestaron varios discursos, pero las posturas sindicales, las posturas de las organizaciones de trabajadores en todo el país que ayer estuvieron en Quito, están convocando a una reunión a todos los sectores sociales. El presidente Guillermo Lasso ha extendido su mano al diálogo a todos los sectores, porque el problema es estructural. ¿Cómo llevar a la práctica este mensaje sin ultimátum, sin mensajes desestabilizadores, mi querido Richard? Yo creo que hay personas que al final del día meten mucho lo ideológico en esto y tienen una agenda política trazada. Entonces, muy difícilmente van a cambiar el discurso, porque ese discurso es el que los posiciona a ellos ante su sector. Pero piensan en su sector, pero no piensan en el país. Entonces, en esa lógica, el llamado al diálogo que hace el presidente, como le hemos dicho nosotros y lo hemos expresado también públicamente, debe ser con todos los actores sociales, los que están en contra, los rojos, los amarillos, los verdes, los rosados, los de todos colores, no nos importa. Pero ahí vamos a ver en la mesa realmente quién es quién y si realmente están en la línea del consenso por el país, están defendiendo intereses que pueden tener legítimos muchos sectores del país. Pero sin duda alguna, hoy hay un gobierno que recién empieza y es nuestro deber cívico, patriótico, como ecuatorianos, como dirigentes de nuestras organizaciones, sumarnos con propuestas a debatir estos grandes problemas nacionales. Cerrando las carreteras, bueno, no vamos a lograr nada, y peor, amenazando al gobierno, advirtiendo, chantajeando. O sea, esas no son las prácticas en las que los ecuatorianos estamos de acuerdo, y yo creo mucho en la sabiduría popular, y al final ahí están las encuestas que demuestran que el presidente tiene un gran apoyo producto de que el plan de vacunación, que fue su promesa de gobierno, que muchos no creyeron en él, inclusive nosotros fuimos vilipendiados por algunos sectores que ya conocemos, que por haber apoyado a Guillermo Lasso, pero miren ustedes cómo respondió con el plan de vacunación. Yo me alegro y celebro, porque nosotros lloramos a nuestros muertos el año anterior, no sabíamos qué hacer con esta pandemia, y el presidente ha sabido con entereza darle respuesta al tema humanitario primero, que es la salud de la gente, para entrar en la etapa productiva. Y ahí nos toca ayer en la marcha, don Richard, ayer en la marcha escuchábamos a don Mesías Tatamuez de la CEDOCU manifestar y exhortar al gobierno justamente a respaldar un solo código laboral, no dos, como se pretende justamente en este planteamiento del Ejecutivo, don Richard. Bueno, ellos nos han copiado la propuesta nuestra. Nosotros hace tiempo planteamos en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, lo hicimos público, estamos de acuerdo con un solo Código Integral de Trabajo que agrupe a la LOCEP, a la LOEPA, al Código de Trabajo, todos tener los mismos derechos, inclusive por capítulo. Eso lo discutimos en Guayaquil, participamos en algunas mesas. Esa era nuestra posición también antes de la pandemia. Pero después de la pandemia, mi estimado, que se perdieron miles de empleos en el mundo, no solamente en el Ecuador. Necesitamos también cambiarnos el chip y ubicarnos en la realidad que vive el Ecuador. Suena bonito construir un nuevo Código Integral de Trabajo, pero ¿cuánto nos vamos a demorar para eso? Y mientras tanto, ¿qué hacemos con la pobreza, con la desnutrición infantil, con los desempleados que hay en este país, con la delincuencia que ha aumentado también, producto de las necesidades también que hay, producto de los problemas de droga, tantos problemas que tiene el país? Entonces, creer que nos vamos a sentar en una mesa a estar discutiendo 2 años un nuevo código y con eso van a solucionar los problemas, yo creo que el presidente está haciendo de alguna manera lo más rápido que necesita el pueblo, lo más urgente, que es atender con una política pública, o con una reforma legal, atender justamente la necesidad del país que demanda ya
cambios urgentes para reactivar la economía, entre esos el tema del empleo. Y yo le escuchaba al señor que usted me menciona, que el día de ayer, y lo digo con mucha vergüenza, que él diga que aquí para crear empleo se necesita voluntad política. Entonces era como que el presidente va a sacar un decreto mañana y va a decir crece 100.000 plazas de trabajo y ya todo el mundo va, no sé pues cómo se crea eso, ¿no? Por arte de magia. Entonces yo creo que es una mezcla, por eso digo yo, a veces de ignorancia, de ideologías y de propuestas vanas que no en nada contribuyen quizás al discurso, pero no contribuyen en la práctica a reales soluciones para el país. En esa lógica, yo creo que hay que cambiar el discurso de parte de algunos dirigentes que lamentablemente están en una línea claramente bastante ideológica y política, y no gremial ni sindical en defensa de los derechos de los trabajadores. Gracias de mi parte, economista. No, gracias también al abogado Richard Gómez, muy gentil por su presencia, mi querido Richard, muy amable. Gracias, muy amable ustedes por la entrevista. Saludos.